Si pensáis que todas las carreras populares son iguales, esta os sorprenderá. Aquí el premio para los ganadores es un conejo. Los trofeos son piezas cerámicas artesanales y la bolsa del corredor contiene embutido de requena. Pues aparte del ambientazo, que hay que verlo, pues el tema de la hoguera, el tema de las calles, que el casco antiguo es precioso, y bueno, un poco el rollo del embutido, la gente. Me gusta, el rompepiernas, es bonita. Bonita, y después la comida y todo lo que viene después. ¿Cómo te arropa la gente? La gente en las subidas se vuelca, que esto parece el Tour de Francia, pero en carrera a pie. Pues la verdad es que es emocionante, muy bonita, sí. Y además de la carrera, se organiza un completo programa social para todo el fin de semana. Visitas turísticas, catas de vinos, en definitiva, deporte, turismo y tradición, unidos de la mano. Las carreras de La Joya siempre han ido unidas a una festividad, en este caso, la de San Antonio Abad. Por ello, la prueba conserva la autenticidad de las carreras de antaño. Se inicia al calor de la hoguera. El alcalde autoriza la carrera lanzando una boina al aire y la salida se da a toque de dulzaina y tambor. La primera es la Joyeta para los más pequeños, con un recorrido de 700 metros. En 2006, en honor a San Antonio, se incorporó la joya de correr con perro, una prueba pionera en toda España en la que atletas con sus perros de pata corta o pata larga recorren un circuito de 2.800 metros. A continuación se corre la joya corta. Alevines, infantiles y juveniles recorren 2.800 metros. Y finalmente, seniors y veteranos se disputan la joya larga, 9.018 metros repartidos en 2 vueltas a un circuito. A todas estas singularidades se añade el atractivo de un recorrido angosto, con muchos desniveles y que pasa por los principales tesoros arquitectónicos del patrimonio requenense. Al finalizar las pruebas, deportistas y público en general son obsequiados con patatas asadas, ajo, aceite y la Gregoria, una bebida de receta secreta. Y además, son muchos los que optan por una cena de asado aprovechando las brasas de la hoguera. Será por todo esto por lo que desde que en 1994 se restaurara esta prueba deportiva, participantes de procedencias muy diversas acuden a Requena dispuestos a enfrentarse al frío y a las cuestas del circuito. De Cárcer, de un pueblo de Valencia.
De Massamagrell. Soy de Villargordo. De Cuenca. Venimos de Valencia. Hemos quedado terceros. El año pasado quedé primera. ¿Y este año qué tal? Segunda. ¿Y has ganado? Sí, la primera. La primera corredora se le da un conejo que hace un montón de años estaba vivo. Para hacer la paella mañana. Llevo 2 años segundo y este año tercero. Todo es diferente, así que no lo podéis perder. Os esperamos en la próxima edición de la Carrera Restaurada de La Joya. Una joya de carrera.